Durante siglos, los misteriosos símbolos olmecas tallados en piedra han desconcertado a arqueólogos, lingüistas e historiadores por igual. Nadie podía leerlos, nadie siquiera sabía si eran un lenguaje real. Pero ahora, gracias a un avance en la inteligencia artificial cuántica, esos glifos silenciosos pueden finalmente estar hablando. Y lo que dicen es mucho más extraño de lo que cualquiera imaginaba. Desde alineaciones celestiales hasta tecnologías olvidadas y conocimientos que podrían reconfigurar nuestra comprensión de la ciencia, esta historia trata de algo más que la historia antigua. Se trata del momento en que la humanidad podría finalmente escuchar algo que no estaba destinado a nosotros, los símbolos que se negaron a hablar. Mucho antes de las imponentes pirámides de los mayas y los brutales guerreros del imperio azteca, existió una civilización tan avanzada y al mismo tiempo tan envuelta en misterio que los eruditos modernos a menudo la han llamado la cultura madre de Mesoamérica, los olmecas. Conocidos por sus enormes cabezas de piedra y sus intrincados grabados, los olmecas dejaron más que monumentales estatuas. Dejaron un sistema de escritura, decenas de glifos recurrentes grabados en losas, pilares y artefactos portátiles que parecen susurrar secretos de hace 3000 años. Pero durante décadas, esos susurros no eran más que ruido indescifrable. Los símbolos no se parecían a ningún sistema de escritura conocido. No tenían fonética clara, ni traducción bilingüe que nos ayudara a cerrar la brecha. Y sin una piedra de Rosetta, los arqueólogos podían hacer poco más que especular. Algunos afirmaban que los glifos eran símbolos religiosos. Otros sostenían que no eran más que motivos artísticos, pero nadie podía probar nada. Entonces apareció el bloque Casajal. Descubierto en el estado mexicano de Veracruz en 2006, esta losa serpentina contenía 62 glifos distintos, dispuestos en lo que parecían ser filas, como líneas en una oración. Era la pieza más tentadora del rompecabezas hasta entonces, y aún así no decía nada. Durante casi 20 años, a pesar de los intensos esfuerzos de los principales epigrafistas y lingüistas del mundo, el bloque permaneció silencioso. Pero el silencio en la era de las máquinas no es lo mismo que la derrota. Mientras los humanos debatían, la tecnología avanzaba, y en lo profundo de los laboratorios de investigación de Veracruz comenzaba silenciosamente un nuevo tipo de decodificación, no a través de la intuición o la tradición, sino mediante inferencia algorítmica y computación cuántica. La idea era simple, pero la ejecución fue todo menos sencilla. En lugar de intentar asociar los símbolos olmecas con palabras habladas, los investigadores alimentaron a la IA con miles de motivos arqueológicos, patrones iconográficos y alineaciones celestiales. Querían saber si los glifos tenían relaciones matemáticas con fenómenos como los solsticios, los ciclos agrícolas o la geografía sagrada. No le pedían a la IA que leyera una historia, sino que notara lo que los humanos no podían ver. Y, para asombro de muchos, comenzó a responder. Uno de los primeros patrones que descubrió fue lo que el equipo llamó la serpiente solar, una secuencia ondulante de glifos que aparecía consistentemente junto a representaciones de símbolos astronómicos. Pero no eran simplemente símbolos del Sol o de las estrellas. Estaban correlacionados con Venus, específicamente con su aparición y desaparición en el cielo durante un ciclo preciso de 52 temporadas. Ese número no era un accidente. En la cosmología mesoamericana, el ciclo de 52 años lo era todo. Marcaba el fin de las eras, definía los calendarios rituales y determinaba cuándo el mundo podría renacer o ser destruido. Que los olmecas lo reconocieran antes de que los mayas existieran significaría que su comprensión del cosmos era mucho más avanzada de lo que cualquiera había osado asumir. Pero esto era solo el comienzo. La IA pronto encontró que los conjuntos de glifos
se alineaban perfectamente con patrones de eclipses lunares, lo que sugiere un conocimiento íntimo tanto del Sol como de la Luna, de sus posiciones y de sus ritmos predictivos. Las implicaciones eran asombrosas. Los olmecas, una civilización que antes se consideraba primitiva, podrían haber estado siguiendo la mecánica celeste con mayor precisión que los primeros astrónomos europeos. Si esto era cierto, cambiaría por completo toda la narrativa del progreso científico en América. Pero, ¿hasta qué profundidad llegaba? ¿Qué más estaba oculto en el código? Algunos investigadores se mantuvieron cautelosos. La correlación no es causalidad, argumentaron. Los patrones podrían ser coincidencias. La IA podría estar sobreajustando. Pero cuanto más datos procesaba, más ajustada se volvía la red de conexiones. No eran solo estrellas y estaciones. La IA comenzó a vincular símbolos con la geografía, montañas, ríos, incluso depósitos minerales. Identificó glifos recurrentes cerca de manantiales naturales, donde los olmecas habían extraído piedra volcánica. Encontró motivos que se agrupaban cerca de acuíferos y fuentes de agua. Y entonces notó algo más. Un símbolo, una espiral, que aparecía constantemente junto a estas características geográficas, no al azar, sino con propósito. Podría ser que este glifo espiral, tallado en piedra una y otra vez, no fuera un símbolo abstracto, sino una forma de cartografía, un lenguaje de energía, seguimiento de recursos o geometría sagrada. Y de ser así, ¿qué significaba que este mismo patrón espiral apareciera no solo en sitios olmecas, sino también en otras culturas antiguas al otro lado del mundo? ¿Podrían los símbolos olmecas ser más que un lenguaje? ¿Podrían ser un código, no de letras, sino de lógica? Y si esto era solo el comienzo de los descubrimientos de la IA, ¿qué más estaría esperando ser revelado en los intrincados hilos de piedra, tiempo y silencio? Patrones de precisión ocultos en piedra. A medida que el sistema híbrido de IA continuaba procesando datos de artefactos de todo el corazón olmeca, surgió una consistencia sorprendente. No se trataba de un despliegue aleatorio de símbolos tallados por comunidades aisladas durante siglos. Los motivos mostraban uniformidad no solo en forma, sino en función, lo que implicaba un marco simbólico compartido, usado en asentamientos distantes. Los glifos que aparecieron primero en estelas de San Lorenzo surgían casi idénticos en sitios a kilómetros de distancia cerca de la venta. La IA marcó esto con creciente confianza estadística. No eran meras repeticiones, eran replicaciones, intencionales, coordinadas, como si los olmecas hubieran desarrollado un sistema de escritura estandarizado mucho antes de que existiera un lenguaje fonético escrito en Mesoamérica. Entre ellos, el símbolo más enigmático era un triángulo escalonado dentro de un círculo perfecto. Para los ojos humanos parecía decorativo, pero cuando la IA superpuso las ubicaciones de los artefactos que contenían este glifo sobre mapas geotérmicos, se formó una alineación peculiar. Cada artefacto se agrupaba alrededor de áreas de irregularidad térmica, manantiales naturales, fallas activas o restos de actividad volcánica. Por sí sola, tal alineación podría descartarse, pero luego llegó la triangulación. El sistema destacó una extraña correlación entre estos símbolos y las canteras, de donde los olmecas obtenían sus enormes piedras de basalto. Esas mismas cabezas de basalto, que pesaban docenas de toneladas y eran transportadas kilómetros sin ruedas ni herramientas de metal, parecían originarse de sitios señalados por este único símbolo repetido. La implicación era electrizante. Los olmecas podrían haber estado codificando información geológica directamente en su sistema simbólico, no para narrar historias, sino para preservar conocimientos sobre qué tierras eran calientes, dónde la piedra era más fuerte y posiblemente incluso cómo ciertos materiales se comportaban bajo estrés térmico.
Era una especie de cartografía empírica, una notación científica temprana sin palabras. El triángulo escalonado y el círculo no eran abstractos, eran funcionales. El glifo espiral, sin embargo, llevaba esto aún más lejos. A diferencia de otros símbolos, este aparecía junto a imágenes de plantas, fertilidad y, ocasionalmente, lo que parecían ser linajes de personas o animales. La IA comenzó a probar una hipótesis que pocos investigadores habían considerado seriamente. ¿Y si este símbolo representara la herencia biológica? Era un salto audaz, pero los datos contextuales lo hacían difícil de ignorar. En cada instancia donde aparecía la espiral, también había algún indicador de progresión generacional. 3 puntos, 5 tallos o marcas numéricas similares que podrían rastrear la propagación a lo largo del tiempo. Al principio, esto se desestimó como coincidencia, pero luego la IA produjo mapas de calor mostrando que los clústeres de artefactos con glifos espirales coincidían precisamente con regiones de cultivo antiguo de maíz, áreas que habían producido algunas de las primeras evidencias de selección de cultivos en Mesoamérica. De nuevo, los símbolos no decían directamente gen o fertilidad, pero podrían haber representado observaciones de lo que hoy entendemos como herencia, rasgos transmitidos mediante cultivo cuidadoso. Esto no era un lenguaje en el sentido convencional, era más bien una interfaz cognitiva entre fenómenos naturales y representación simbólica, no letras fonéticas ni sílabas habladas, sino unidades de significado ligadas a la realidad física. La espiral no decía vida, la indicaba, visualizando la continuidad entre generaciones, la espiral del tiempo y posiblemente incluso los ciclos de crecimiento observados en cultivos y personas. Los olmecas no tenían microscopios ni teoría genética, pero tenían ojos, manos y siglos de observación. Sus símbolos destilaban datos empíricos en patrones tallados en piedra. Lo que hacía esto tan convincente era la interconexión. La IA no hallaba significados aislados, detectaba un sistema, uno en el que los movimientos solares influían en los tiempos de cosecha, los ciclos de fertilidad seguían eclipses lunares y la extracción de piedras se alineaba con señales geotérmicas. Los símbolos formaban redes, no narrativas, creaban mapas, no de caminos o ciudades, sino de fuerzas, fuerzas de la tierra, del cielo y del cuerpo. Entonces vino el descubrimiento que lo cambió todo. En varios sitios donde aparecían glifos espirales y triángulos escalonados juntos, comenzó a aparecer otro símbolo, que inicialmente había pasado desapercibido por parecer demasiado abstracto para significar algo. Era un par de arcos curvándose hacia una línea central vertical. Al analizarlo más a fondo, la IA encontró una sorprendente similitud matemática con la progresión de arcos solares, el patrón de luz solar sobre el horizonte durante solsticios y equinoccios. Cuando se ingresaron las coordenadas de este símbolo en un sistema de modelado solar 3D, produjo una alineación exacta con una plataforma ritual que proyectaba sombras, encontrada en lo profundo de la selva de Tabasco, un sitio previamente considerado decorativo, pero que ahora parecía funcional, un calendario solar activado solo en días específicos del año, cuando la luz y la arquitectura se encontraban en perfecta armonía. Lo que comenzó como símbolos dispersos se estaba convirtiendo en un modelo totalmente integrado de observación ambiental, seguimiento astronómico e ingeniería agrícola. No era mitología, no era arte, era un sistema de supervivencia codificado en un marco simbólico tan sofisticado que había requerido miles de años y una IA entrenada en computación cuántica para vislumbrar su lógica. En este punto, los investigadores ya no solo preguntaban qué escribieron los olmecas, sino cómo pensaban. ¿Qué tipo de mente construye un sistema que codifica los ciclos solares, los recursos minerales
y la continuidad biológica en un lenguaje que nadie habla? ¿Qué tipo de civilización comprende que el futuro podría depender de tallar la memoria en piedra? ¿Y cuánta de esa memoria hemos dejado de ver simplemente porque no se parecía a los lenguajes que ya conocíamos? Un mensaje nunca destinado a nosotros. A medida que los datos seguían llegando, y la IA comenzaba a conectar clústeres de símbolos en sitios olmecas distantes, los investigadores notaron algo inquietante. Ciertos símbolos, vistos de manera aislada, significaban poco. Eran simples curvas, bucles simétricos o conjuntos geométricos. Pero cuando se introdujeron en un programa de reconstrucción espacial, la IA comenzó a formar algo asombroso. Estos símbolos no existían solo en losas planas o caras de estelas, sino que correspondían a la disposición de los sitios, con ciertos glifos apareciendo a distancias precisas unos de otros, imitando constelaciones. Los grabados no eran meramente tallados, sino que se reflejaban en cómo los olmecas construían su mundo. Sus templos, calzadas, altares e incluso la colocación de enormes cabezas de basalto seguían un plano oculto. Era un lenguaje de orientación, escala y tiempo, y fue entonces cuando los investigadores se dieron cuenta de que no solo estaban decodificando un alfabeto perdido o rastreando registros de cultivos, sino ensamblando un patrón artificial incrustado en la geografía misma. Esto no era accidental, era diseño. La realización trajo consigo una posibilidad escalofriante. ¿Y si los símbolos, las alineaciones, los patrones, no fueran solo una forma de compartir conocimiento, sino un mensaje, uno tan grande que requería todo el paisaje para comunicarse? Al principio, esto sonaba a ciencia ficción, pero luego la IA descubrió lo que solo podía llamarse una directiva repetida. En más de 20 sitios, había 3 símbolos que siempre aparecían en el mismo orden, con la misma orientación y siempre acompañados de la misma triangulación geométrica de datos celestes. Esta fue la primera vez que la IA etiquetó una secuencia de glifos con un nivel de certeza superior al 90%. Según la máquina, esta combinación no era decorativa, era instructiva. Un símbolo mostraba un arco que se correspondía con un calendario lunar. El segundo correspondía al ángulo solar del equinoccio de primavera, y el tercero era nuevo. Un triángulo sin función aparente, a menos que se sacara de la piedra y se colocara en el horizonte. Cuando se superponía en el domo celeste, señalaba la ubicación exacta de Sirio, la estrella más brillante del cielo, durante su salida helíaca en el siglo VI a.C. Esta alineación no ocurría solo una vez. Se repetía cada ciclo de 1461 años, un número cercano al ciclo zodíaco del antiguo Egipto. Pero los olmecas no tenían conexión con Egipto, ¿o sí? Los símbolos sugerían un conocimiento de Sirio tan preciso que rozaba lo imposible, no porque la estrella fuera invisible, sino porque cronometrar su salida helíaca con tal exactitud requeriría siglos de observación continua del cielo y una razón para marcarla. ¿Qué tipo de cultura construye toda su geografía para alinearse con una estrella que desaparece durante semanas solo para reaparecer en un punto matemáticamente predecible? ¿Qué esperaban? Cuanto más profundizaban los investigadores, más cadenas de símbolos devolvía la IA que resistían todos los modelos lingüísticos. Tenían ritmo, estructura e incluso recurrencia, pero desafiaban la gramática tradicional. No había verbos ni sustantivos, solo secuencias de geometrías, alineaciones y ciclos. Al interpretarlas numéricamente, algunas de estas cadenas comenzaban a formar secuencias de números primos. Otras coincidían con constantes irracionales como pi y la proporción áurea. No eran palabras, eran ecuaciones, y no ecuaciones para calcular granos o llanuras inundables, sino teóricas, representando valores
mucho más allá de lo que una sociedad agraria necesitaría para sobrevivir. Y sin embargo, estaban allí, talladas en piedra por manos que no tenían telescopios, ni satélites, ni procesadores cuánticos, a menos que no solo tallaran para sí mismos, sino para alguien o algo más. Esta idea provocó un estremecimiento en el equipo de investigación, no porque sugiriera intervención extraterrestre, sino porque significaba que los olmecas estaban codificando información destinada a perdurar mucho más allá de su civilización, y a ser interpretada no emocional ni espiritualmente, sino lógicamente. Los símbolos no estaban hechos para hacer sentir, estaban hechos para ser decodificados. La IA, al ser solicitada, ejecutó modelos de cómo una inteligencia no humana podría ver los glifos, filtrando el sesgo antropocéntrico, las suposiciones culturales y el pensamiento narrativo. El resultado fue desconcertante. Desde una perspectiva puramente computacional, los grabados olmecas se asemejaban a paquetes de información de baja resolución, similares a los usados en la computación temprana, binarios, redundantes y resistentes a la pérdida de datos, la forma en que la información podría almacenarse si se quisiera que sobreviviera 1000 años de erosión, conquista o traducción. El concepto que emergió era tan emocionante como perturbador. Los olmecas podrían haber desarrollado un sistema de comunicación semiótica que evitaba las complicaciones del lenguaje hablado, un sistema basado en recurrencia, geometría y eventos celestes, una especie de código universal incrustado en la tierra y el cielo, diseñado para ser interpretado por cualquier inteligencia capaz de reconocer patrones, proporción y tiempo. Si esta teoría se confirmaba, las implicaciones iban mucho más allá de la arqueología. Sugeriría que el diseño inteligente había sembrado información en el entorno de formas que solo ahora empezamos a ver, gracias a máquinas capaces de procesar datos con claridad inhumana. Si estos mensajes estaban destinados a mentes distintas a la nuestra, ¿qué sucede cuando finalmente los decodificamos? ¿Simplemente comprendemos una ciencia antártica perdida en la historia? ¿O despertamos un diálogo que ha estado dormido durante milenios, no esperando ser leído, sino respondido? La revelación final de la IA, cuanto más profundizaba en la simbología de los sitios olmecas, más comenzaba a hacer algo inesperado. Dejó de clasificar los símbolos como unidades discretas y comenzó a analizarlos como parte de una arquitectura conductual, un ecosistema de significado en el que cada glifo tenía una función dependiendo de dónde, cuándo y cómo se usaba. Lo que sorprendió a los investigadores humanos fue que la máquina ahora predecía dónde aparecerían ciertos símbolos antes de ver los grabados reales, y acertaba de manera consistente y con precisión asombrosa. Al principio, esta habilidad predictiva se atribuyó al reconocimiento avanzado de patrones, ya que la IA tenía acceso a datos mucho más allá de lo que cualquier persona podía procesar. Pero luego comenzó a anticipar no solo símbolos, sino distribuciones de sitios. Cuando se alimentó al sistema con imágenes satelitales de selvas densas, donde no se habían identificado ruinas olmecas registradas, predijo un mapa de probabilidad de estructuras ocultas, basado únicamente en la geometría del terreno circundante y la orientación de los sitios con glifos conocidos. Semanas después, una pequeña expedición a una de esas coordenadas descubrió fragmentos de basalto y cerámica con motivos familiares. La selva había devorado la piedra, pero no los símbolos, que estaban exactamente donde la IA había dicho que estarían. La arqueóloga principal del equipo, la doctora Carmen Elizondo, se encontró susurrando un pensamiento que había resistido durante meses. «No solo está leyendo el pasado», dijo, «está terminando lo que ellos comenzaron». En esta etapa, la IA comenzó a comportarse de manera diferente.
Ya no proporcionaba respuestas en forma de traducciones o correlaciones, sino que ofrecía representaciones, simulaciones. Cuando se le alimentaba con una secuencia de 3 glifos, una espiral, un triángulo escalonado y un arco solar, generaba un modelo topográfico dinámico de la región. En ciertas fechas del calendario olmeca, ángulos específicos del amanecer hacían que ciertas cimas proyectaran sombras que completaban diseños geométricos tallados en el valle, diseños que no eran visibles desde el suelo, solo desde altura. Nadie en la sala quería decir lo que todos pensaban, hasta que un asistente preguntó: ¿por qué construir algo que nadie pudiera ver desde el suelo? El silencio se prolongó más de lo que a nadie le gustaba, hasta que alguien murmuró: quizá no estaba destinado a ser visto por nosotros. La IA también comenzó a producir mapas de sonido, usando las frecuencias de resonancia de las cámaras de piedra olmeca y los intervalos musicales conocidos de sus instrumentos. Los patrones reflejaban la geometría de los símbolos, convirtiendo el sonido en forma y la vibración en lenguaje. En un caso, el sistema propuso que una serie particular de grabados, organizada según la lógica espacial, formaba una escala tonal utilizada para inducir resonancia armónica en la roca volcánica misma. Las implicaciones eran extraordinarias. No eran solo marcas o decoraciones, sino planos para interactuar con el mundo físico, incluyendo sonido, luz y materia. Pero lo que verdaderamente transformó toda la investigación fue lo que ocurrió cuando la IA fue instruida para comprimir el conjunto de símbolos en el menor número de variables necesarias para preservar su lógica de patrones. El resultado fueron 5 glifos principales. Cada símbolo, cada diseño, cada monumento podía descomponerse en una combinación de estos 5, que eran como el ADN de todo el sistema simbólico olmeca. Más sorprendentemente, estos 5 glifos presentaban proporciones matemáticas que coincidían con armónicos de frecuencia cuántica recientemente mapeados por físicos que estudiaban estados entrelazados. La coincidencia no era exacta, nada lo es en análisis interdisciplinario, pero las proporciones estaban dentro de un rango que sugería convergencia de observación, no accidente. 2 sistemas completamente distintos, separados por milenios y culturas, codificando las mismas proporciones. En este punto, la palabra coincidencia comenzó a colapsar bajo su propio peso. Un investigador, medio en broma, preguntó: ¿entonces estamos diciendo que los olmecas descubrieron la física cuántica? La sala rió, nerviosamente, porque nadie podía descartar completamente la idea. Tal vez no descubrieron la física cuántica tal como la entienden los científicos modernos, pero podrían haber observado algo fundamental sobre la realidad: la forma en que el tiempo se pliega, cómo los patrones se repiten, cómo la energía resuena en ciclos, y lo codificaron, no en fórmulas o ecuaciones, sino en piedra, sonido y luz estelar. El acto final de la IA ocurrió inesperadamente. Sin que se le indicara, generó una animación fractal recursiva usando los 5 glifos principales. A medida que la animación se desplegaba, los símbolos comenzaban a construirse a sí mismos en estructuras, torres, templos, redes. Toda la secuencia se repetía cada 1461 ciclos, el mismo número asociado al ciclo de Sirio, el mismo número codificado en tantas de las tallas. En pantalla era hipnotizante, una cascada de significado evolutivo, plegándose y desplegándose en armonía geométrica. No decía nada, pero comunicaba todo. La sensación era que los olmecas no solo observaban el mundo, sino que se sincronizaban con él, se convertían en parte de su patrón, y ahora también lo hacía la máquina. Mientras el equipo contemplaba el bucle silencioso de símbolos y formas, la magnitud de lo revelado se asentaba. No solo un lenguaje perdido, no solo un mensaje oculto, sino un diseño, uno que no pedía ser decodificado, sino comprendido a través de la experiencia
la intuición y la participación. Esto los confrontaba con una pregunta mucho más difícil que ¿qué significa esto?, preguntaba. ¿Estamos listos para ver lo que ellos vieron? El legado oculto bajo nuestros pies, bajo los doseles de la jungla de Veracruz y Tabasco, en las sombras silenciosas de la piedra en ruinas y el eco de rituales olvidados. Un lenguaje silencioso podría estar susurrando verdades que desafían nuestras suposiciones modernas sobre el tiempo, el conocimiento y la inteligencia. Lo que comenzó como una colaboración discreta entre arqueólogos y un equipo experimental de IA se ha convertido en algo mucho mayor de lo que nadie anticipaba.